Bien, pues vamos a hablar acerca de lo que es el sistema financiero mexicano. ¿Te has Probablemente a estas alturas del camino, muchos de ustedes ya habrán, en algún momento, se habrán tenido algún contacto con alguna institución del sistema financiero mexicano. Y por eso es que nos vamos a dar la labor de explicar básicamente cuál es la finalidad que tiene ese sistema financiero y ver también cuál es la importancia que tiene para nuestro país, en el caso particular de México, aunque para cualquier país del mundo, cuál sería la importancia de contar con un sistema financiero sano, sólido, perfectamente bien estructurado y, por supuesto, a la altura de las necesidades y de las circunstancias también de cada uno de nuestros diferentes países. Y pues bueno, vamos a comenzar con el principio, que es ni más ni menos que la definición de lo que es el sistema financiero mexicano. Aquí vemos que es el sistema o el conjunto más bien de personas físicas y morales que van a demandar diferentes satisfactores financieros, ¿sí? A las entidades que les aportarán esos satisfactores y por último, las instancias reguladoras que establecen el marco para ser equitativa y eficiente la operación de todo el sistema, ¿sí? Este sistema financiero está básicamente entonces integrado por todo el conjunto de personas, de instituciones que van a captar, administrar y canalizar los recursos financieros hacia las diferentes actividades de inversión o de financiamiento o ahorro, tanto de personas nacionales como también de extranjeros. Eso es algo muy, muy importante porque se imaginan ustedes lo grave que sería el que no tuviéramos nosotros instituciones oficiales, que no tuviéramos un marco jurídico, un marco legal que nos dotara de toda la infraestructura en materia financiera para que nosotros pudiéramos realizar nuestras diferentes operaciones. Creo yo que pudiera llegar a ser un tanto caótico porque pues si de por sí se vuelve muy complicado juntar a inversionistas con gente que necesita de esos recursos, imagínense ustedes que no tuviéramos este marco legal y las instituciones oficiales. Sería bastante peligroso porque entonces quiere decir que habría gente que tendría que, no sé, colocar anuncios en el periódico o que tendría que ir buscando a la mejor entre sus conocidos, entre algunas personas, a la gente que la pudiera básicamente financiar, proporcionarle los recursos. ¿Ustedes lo harían? ¿Se atreverían a prestarle sus recursos a una gente que no conocieran? Yo creo que la respuesta es no. ¿Por qué? Porque no tendríamos ningún tipo de garantías de que ese dinero nos fuera devuelto, de que pues también nuestro dinero está en buenas manos y va a ser utilizado para algún fin lícito y por supuesto también el que pues nosotros debemos de recuperar no solamente nuestro dinero, sino también yo creo que la gente invierte pues básicamente para tener también un determinado nivel de ganancia, ¿no? Un premio económico, una tasa de interés o una tasa de rendimiento adecuado por el tiempo que yo dejé de gastarme mi dinero, ¿no? Si lo estoy invirtiendo, si se lo estoy prestando a alguien o si me estoy asociando con alguna persona para montar un negocio, bueno, pues lo más lógico sería pensar en que voy a tener un premio económico justamente por ello. Bueno, pues precisamente por ello es que el sistema financiero es particularmente importante porque le va a dar garantías a ambas partes. A la persona que está prestando su dinero, como ya comentamos, le va a ofrecer ciertas garantías de seriedad, de que de alguna forma hay manera de ubicar perfectamente bien a tus acreedores, de que va a haber ciertas reglas de operación bastante claras, bastante específicas, que ambas partes se deben de ceñir a las mismas y por supuesto también va a determinar todos los mecanismos legales para poder ejercer esos contratos en tiempo y forma. Sí, les va a brindar mucha tranquilidad, creo yo, que a ambas partes, tanto a los acreedores como a los deudores del sistema financiero, porque pues obviamente cada quien tiene que cumplir con su parte. Una de esas prerrogativas es cumplir en tiempo y forma con los tiempos preestablecidos, pero también con las condiciones que tienen que ver con el pago de los intereses y del capital. ¿Sí? Esos son algunos de los elementos que pues obviamente les interesan mucho a los acreedores, a los dueños del dinero. Ahora, la contraparte, a los deudores, a la gente que se está viendo beneficiada de estos recursos,
¿Por qué necesita también de esta infraestructura? Pues número uno, también tener la garantía y la seguridad de que está obteniendo recursos provenientes de un sistema financiero que le va a dar la garantía de que esos recursos son lícitos, provienen del trabajo, del esfuerzo y de alguna actividad realizada por otras personas que cumple con todos los ámbitos de la ley. O sea, no es lavado de dinero, no es dinero de procedencia ilegítima, sino que más bien todo lo contrario, está llegándose de recursos adecuados, por una parte. Por otra parte también, de que no se le va a exigir nada más allá de lo estrictamente necesario. Imagínense si hoy por hoy nos encontramos con una inmensa cantidad de prestamistas que desafortunadamente aprovechan pues el desconocimiento, la ignorancia de mucha gente y también la necesidad sobre todo de muchas de estas personas para poder de alguna forma pues darle vida a sus proyectos o cumplir con alguna otra obligación o compromiso y pues desafortunadamente en muchas ocasiones es presa de abusos, es presa también pues de garantías completamente desorbitadas que le llegan a exigir y de tasas de interés, pero vamos, usureras al 200%, ¿no? He visto personas, instituciones inclusive que prestan a tasas de interés que van, que inclusive rebasan el 10% mensual, 10, 15, 20% mensual, que uno dice, wow, ¿no? ¿De dónde sacan esas condiciones tan atroces? Y desafortunadamente hay mucha gente incauta que en muchas ocasiones cae precisamente en garras de toda esta gente, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una de las grandes ventajas y tiene que ver con el ámbito legal. El sistema financiero mexicano da certidumbre legal a todas las personas que intervienen, ya sea como inversionistas o bien como emisores de instrumentos financieros. ¿De acuerdo? Otra gran ventaja es la que tiene que ver ni más ni menos con el círculo virtuoso que representa para todos los participantes, pues no solamente del sistema financiero, sino para todos los habitantes de un país, porque lamentablemente hay mucha gente que desconoce el sentido y la importancia del sistema financiero. Hay gente que piensa únicamente que ese sistema financiero pues va a beneficiar solamente a los pocos inversionistas que meten su dinero y que alcanzan a obtener o a generar un rendimiento o un interés adecuado y que solamente le va a beneficiar a ella en lo personal. O por ejemplo, en el caso de la gente que se está viendo beneficiada por los financiamientos, bueno, pues por el dinero que ella logra captar e invertir en sus negocios y tan tan. Pero lo que en muchas ocasiones no nos detenemos a pensar es en que en primera instancia hay muchos inversionistas que pues sí invierten su dinero, pero no solamente con la intención de obtener una ganancia especulativa a ellos, sino también de capitalizar a las empresas, que eso es algo muy, muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Muchas empresas se logran capitalizar justamente gracias a el dinero que los inversionistas nacionales e internacionales llegan a hacer precisamente en estos mercados y en los diferentes instrumentos financieros, básicamente que se están comercializando todos los días, ¿sí? Pero no solamente las empresas, porque ¿qué crees? También el gobierno en sus diferentes niveles, en el ámbito municipal, estatal o federal, también se ve bastante beneficiado precisamente de todo ese dinero que logra captar y que de otra manera, si no se pudiera captar ese dinero a partir de la colocación de ciertos instrumentos, sería muy difícil complementar el presupuesto federal o el presupuesto local para poder llevar a cabo todas las funciones de educación, de salubridad y en general de muchos servicios públicos que nosotros recibimos todos los días y que pues desafortunadamente no son financiados únicamente con los impuestos de la gente, sino que lamentablemente se tiene que recurrir en algunas ocasiones ni más ni menos que pues a la emisión de cierta deuda, justamente para poder pues, obtener parcialmente o obtener al menos el complemento de los recursos que se necesitan para poderle dar vida a todos los proyectos gubernamentales. Ahora, si hay dinero en las arcas del gobierno, si hay dinero también en las tesorerías de las empresas, obviamente hay presupuesto y ese presupuesto permite hacer que las empresas
o las instancias públicas empiecen a trabajar. Y para empezar a trabajar requieren personal. Esto implica, obviamente, que se empiezan a crear ciertas fuentes de trabajo. ¿Por qué? Pues por obvias razones, ¿no? Una empresa para expandirse, para empezar a tener utilidades, va a requerir precisamente de esas personas bien capacitadas que obviamente van a grabar un sueldo, van a generar un sueldo, ¿sí? Entonces, si la gente también obtiene un empleo, pues obviamente va a adquirir todos los recursos necesarios para poder darse cierto nivel de vida, va a poder consumir. Y si consumen, las empresas a su vez tienen más ventas, con lo cual se cierra el ciclo, ¿sí? Hay inversionistas que colocan su dinero en los diferentes mercados financieros, adquiriendo ciertos instrumentos de deuda o de capitales. Esto le inyecta recursos a las instituciones públicas y privadas, que a su vez empiezan a contratar a más gente para poder llevar a cabo su giro social. Consecuentemente, las personas cuando son contratadas, pues obtienen una cierta liquidez que les permite darse el nivel de vida que ellos necesitan, comprar ciertos productos, ciertos servicios que a su vez tienen la gran virtud de provisionar de utilidades a las empresas. Cuando las empresas empiezan a cumplir sus metas de generar cierto nivel de rentabilidad, es que pueden devolverle a los inversionistas los dividendos o el reparto de utilidades necesario y acorde también a los plazos de la inversión, con lo cual se cierra completamente este ciclo que estamos comentando. ¿De acuerdo? Entonces, como se pueden dar cuenta ustedes, el sistema financiero no solamente es benéfico para las personas que directamente invierten o captan el dinero de esos inversionistas, sino prácticamente para toda la sociedad. ¿De acuerdo? Gracias a ese sistema financiero, decíamos, tenemos nosotros la infraestructura, tenemos, como lo vamos a ver un poquito más adelante, al conjunto de instituciones que le van a dar vida a todas y cada una de las diferentes actividades y operaciones financieras que se llevan a cabo en un país. Que vamos, es algo que puede ser bastante complejo. Cada país va a tener el sistema financiero acorde a su propio nivel de desarrollo. Y por supuesto, un país entre más desarrollado esté, pues va a tener un mayor grado de sofisticación en cuanto a su sistema financiero. ¿De acuerdo? Va a ser precisamente ese pilar que sirva como garante entre el público inversionista que representa la demanda también de los diferentes recursos, de los diferentes instrumentos financieros, perdón, y las empresas o el gobierno, que son los emisores y que representan ni más ni menos que esa oferta de los títulos o instrumentos financieros que se van a comercializar todos los días a partir de los diferentes mercados financieros, ¿de acuerdo? Digamos que esa es una de las principales visiones que tiene. Ahora bien, vamos a ver en primera instancia cuál sería el organigrama y explicar también básicamente cuáles serían las funciones, los roles de los principales organismos reguladores. Bueno, pues como se pueden dar cuenta ustedes, al centro, en la cabeza precisamente de nuestro sistema financiero mexicano, vamos a tener ni más ni menos que a la figura de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿De acuerdo? ¿Quién es la Secretaría de Hacienda? Bueno, pues el Ministerio de Hacienda en México, así se le llama, Secretaría de Hacienda, va a ser la institución que además de desarrollar el presupuesto público en todo el país, además de llevar a cabo la importante e imperiosa necesidad también de cobrar impuestos y algunas otras ¿cómo lo podemos decir? Algunas otras contribuciones que todos los habitantes en territorio nacional tenemos que cumplir puntualmente, bueno, pues va a delinear, va a ser el organismo encargado de delinear a todo el sistema financiero en su conjunto. La Secretaría de Hacienda, al estar al frente justamente de la actividad financiera del país, pues va a tener la responsabilidad de definir cómo va a ser la estructura del sistema financiero en su conjunto. Va a delimitar también cuáles son las reglas de operación para los diferentes intermediarios financieros que van a pretender instalarse en territorio nacional y empezar a desarrollar esa actividad. Para lo cual, como se pueden dar cuenta ustedes, va a buscar la asesoría en primera instancia de
el agente colocador del gran tesorero de la gran instancia que representa al Banco Central, es decir, el Banco de México. ¿Sí? Habrá que recordar que el Banco de México, pues obviamente es una autoridad staff en el caso del sistema financiero mexicano, pero en muchos sentidos representa ni más ni menos que un gran aliado para la Secretaría de Hacienda, pues podemos decir que es ni más ni menos que su asesor en materia financiera. ¿Por qué? Porque una de las encomiendas del Banco de México es precisamente la que tiene que ver con la regulación y vigilancia de la solvencia del propio sistema financiero mexicano. ¿De acuerdo? Eso es algo muy, pero muy importante. Hacienda, perdón, no el Banco de México, Hacienda necesita regular y vigilar la solvencia del Banco de México, del sistema financiero mexicano, perdón. Para lo cual, evidentemente, el Banco de México, que es el organismo staff que estamos comentando ahorita, le va a ayudar a definir también parte de esa política monetaria, le va a ayudar asesorándole con respecto a cuáles son de alguna manera las condiciones económicas del país, en cuanto a cuáles son las características que tienen actualmente en el momento en cuestión las tasas de interés, en cuanto a la, digamos que la pertinencia de cierto tipo de instituciones, de cierto tipo de regulaciones, de que si van a subir o bajar las tasas de interés, qué impacto van a poder a tener estas subidas o bajadas dentro del sistema financiero. Por supuesto, el Banco de México también tiene la gran encomienda de proveer al país de moneda y de propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pago. Entonces, este tipo de preceptos tienen que ser muy, pero muy observados por la Secretaría de Hacienda, porque pues le van a ayudar a poder establecer precisamente esas normas de vigilancia del propio sistema financiero mexicano. ¿De acuerdo? ¿Qué más? El Banco de México también es aquel que promueve un sano desarrollo de pues, las diferentes instituciones, ¿no? Tiene que hacerlo porque definitivamente si nosotros contamos con instituciones sanas, con instituciones financieras sólidas y robustas, pues vamos a tener también una estabilidad macroeconómica muy importante hacia el interior del país. En caso contrario, si el Banco de México no cumple con la encomienda de, digamos, poner sobre la mesa todos los ingredientes necesarios para que haya estabilidad macro, en lo que tiene que ver con todo el manejo monetario de las tasas de interés y de las divisas, pues podemos caer en una crisis que puede ser bastante catastrófica para todos. ¿De acuerdo? Es por ello que todo esto lo tiene que considerar la Secretaría de Hacienda. Tiene que analizar también cuáles son los movimientos que determina el Banco de México y, por supuesto, actuar en consecuencia. Ahora, hay otra instancia que también es un organismo staff muy, muy importante, que es ni más ni menos que el IPAB, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario. El origen de este IPAB se remonta a hace muchos años, a 1994, durante la crisis que experimentó nuestro país en aquel entonces fue que se pensó en crear lo que en aquel momento era el FOBAPROA. Sí, como se recordarán muchos de ustedes, en aquellos años, desafortunadamente, nuestro país experimentó una de las peores crisis económicas que ha tenido no solamente el sistema financiero, sino la economía en general. Sí, fue una crisis verdaderamente atroz, en donde desafortunadamente el gobierno tuvo que recurrir a la intervención del sistema financiero, tuvo que nacionalizar, que expropiar la banca y particularmente tuvo que hacer pública la deuda de muchos bancos para evitar así la quiebra. Lo que hizo fue rescatar a la banca para posteriormente venderla y venderla a precios verdaderamente irrisorios, ¿no? Ridículos. Pero bueno, eso no es materia de este curso, sino que más bien lo que tenemos que considerar es que para evitar que se llegara a presentar algún otro FOBAPROA, algún otro caso en donde se tuviera que intermediar directamente o digamos que intervenir más bien en alguna institución financiera, se creó el IPAF, ese Instituto de Protección al Ahorro Bancario que como su nombre lo dice,
tiene como finalidad el ir creando fondos a través de diferentes fideicomisos que le van a permitir al gobierno ir conformando los recursos necesarios para que en caso de alguna quiebra de algún banco particularmente, pues los ahorradores no se vean perjudicados ante dicha circunstancia. ¿Eso qué quiere decir? Que si el banco quiebra, bueno, pues en primera instancia el IPAB le va a pagar absolutamente a todos los cuentavientes de ese banco. A todos los cuentavientes que tengan una cuenta bancaria cuyo importe no exceda las 400,000 UDIs, las unidades de inversión. Esas 400,000 UDIs al tipo de cambio de 7 pesos, un tipo de cambio muy redondeable, de 7 pesos por UDI nos da ni más ni menos que una cantidad de 2,800,000 pesos, que es un importe más que razonable. Creo yo que una persona que tenga más de 2,800,000 pesos en una cuenta bancaria, pues es porque no lo sabe manejar su dinero o porque definitivamente pues está como muy adormecida, ¿no? Y no ha buscado otras instancias que le puedan proveer de una mejor tasa de rendimiento para su dinero. Entonces, el IPAB en primera instancia les paga a todos los acreedores de ese banco, todos aquellos que cuenten con esta característica de que no tengan una cuenta que supere las 400,000 UDI, y posteriormente el IPAB se encarga de cobrarle al banco para que, inclusive, pues tiene la capacidad de solicitar que el banco venda sus activos para precisamente pagarle su dinero al IPAB para, pues, para retribuirle todo el dinero que le tuvo que pagar a los diferentes inversionistas del banco. ¿De acuerdo? Entonces, vean, es bien, bien importante. El IPAB también se va a financiar a través de la emisión de un instrumento financiero, que son ni más ni menos que unos bonos que tienen como principal misión finalmente concentrar parte de esos recursos necesarios para dicho rescate, ¿sí? Eso se va a comentar en otro punto. Luego tenemos también un organismo descentralizado de la autoridad, que es la CONDUCEF, la Comisión Nacional para la Defensa a los Usuarios de los Servicios Financieros, que es una institución bastante noble, bastante importante también, ya que reviste, pues ni más ni menos que a una procuraduría que va a asesorar a todos y cada uno de los diferentes usuarios del sistema financiero mexicano, a todas las personas que tengan alguna relación con las diferentes instituciones del sistema financiero, que sean usuarios de los mismos y que tengan algún tipo de controversia, de problemas, de malos entendidos con esos intermediarios financieros. La Conducef, perdón, va a ser precisamente la instancia adecuada para poder solucionar todo ese tipo de problemas, todo ese tipo de circunstancias, y también para que en caso de controversias más específicas, pues actuar inclusive como autoridad y por supuesto que también emitir laudos, ¿de acuerdo? La Conducef no solamente tiene esta misión de ser la defensora de los derechos de los usuarios del sistema financiero, sino que también últimamente ha tomado un rol bastante activo y bastante interesante brindando educación financiera a la comunidad en general, desarrollando también estudios económicos y financieros muy, muy interesantes, proveyendo a la ciudadanía de estudios comparativos de las diferentes instituciones, mostrándole también quiénes tienen los servicios financieros, señalando cuáles son las instituciones más adecuadas, más sobresalientes y también las peores en materia de seguros, en materia bancaria y también inclusive del ahorro para el retiro, ¿sí? Tiene unos simuladores muy, muy interesantes que yo creo que son dignos de revisar porque definitivamente yo creo que en este país y en muchos del mundo nos hace falta mucha educación financiera y es gracias a instancias como la propia Conducef que al menos al día de hoy tenemos esa posibilidad, ¿no? De contar con una guía que proactivamente nos asesore precisamente en lo referente a la contratación también de seguros
de instrumentos bancarios, no sé, de ahorros para el retiro, de fondos de inversión. En pocas palabras, de todos y cada uno de los diferentes productos financieros que utilizamos del diario para poder realizar nuestras actividades financieras. ¿De acuerdo? Ahora bien, la Secretaría de Hacienda, como la máxima autoridad, obviamente no puede estar en todos lados y va a recurrir a la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público para poder, digamos que llevar a cabo esa delegación de funciones. Y es de esta manera que se tiene contemplada la creación de 3 comisiones, que son organismos desconcentrados, dependientes, por supuesto, de la Secretaría de Hacienda, que van a tener como finalidad ni más ni menos que llevar a cabo actividades de supervisión, de control y de inspección de las distintas actividades económicas, ¿sí? En primera instancia tenemos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que tendrá por objeto la supervisión y regulación en el ámbito de su competencia de las entidades que tienen que ver con los sectores bancario, de los organismos y actividades y auxiliares de crédito, y por supuesto también con el sector bursátil. Luego tenemos a la CONSAR, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, que tiene como encomienda, pues seguramente muy intuitivamente también, tanto a las empresas privadas, que son las AFORES, las administradoras de fondos de ahorro para el retiro, como las instancias que manejan, que administran los fondos creados específicamente para conformar el ahorro para el retiro de los trabajadores. En pocas palabras, la CONSAR lo que supervisa, inspecciona y vigila son las instancias que tienen que ver con la procuración de las pensiones para los trabajadores que cotizan en la Seguridad Social en México, ya sea en el Instituto Mexicano del Seguro Social o en el ISSSTE para los empleados de gobierno. Por último, y no menos importante, tenemos a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que es la instancia encargada de supervisar, inspeccionar y vigilar todo lo que tenga que ver con la actividad aseguradora en nuestro país. Y básicamente va a encargarse de revisar todas las operaciones de aseguradoras, reaseguradoras, empresas mutualistas y también afianzadoras, que son instituciones que en muchas ocasiones lamentablemente no son muy conocidas, en otras también son desafortunadamente como muy mal entendidas y consecuentemente la gente considera que invertir en un seguro o en una fianza pues no es ningún tipo de buena idea o buen negocio y desafortunadamente eso nos puede conllevar a muchos problemas futuros. Pero bueno, eso los vamos a explicar un poquito más adelante en otra cápsula.